Empezamos con este tema, con el COVID-19, porque el director de la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que el tiempo se acaba para lograr contener la propagación de este virus. Vamos primero un poco con las cifras. Fíjese, en este momento hay más de 1,000 casos reportados fuera de China en alrededor de 26 países. En China hay más de 75,000 contagios y más de 2,000 personas muertas. Más adelante le estaremos dando un panorama claro en cuanto a la velocidad de avance de este virus. Ya habíamos hablado en este espacio que una de las grandes preocupaciones de los organismos de salud no es necesariamente la tasa de mortalidad, sino la tasa de contagio, la velocidad con la que el virus se propaga. Bueno, ayer la Organización Mundial de la Salud, le digo yo, el director de la Organización Mundial de la Salud expresó una preocupación que tiene que ver con que no han podido encontrar el origen de los casos que se presentaron en Israel y de un caso de los que se han presentado en Italia. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no han podido encontrar la liga entre el caso que se presentó en Israel y Wuhan, que es, como usted sabe, la zona cero, la zona donde se presume hasta el momento se originó este virus. Eso significaría potencialmente que hay otras formas de propagación del virus que no tienen que ver necesariamente con tener contacto con una persona contagiada o con una persona que haya tenido contacto con una persona contagiada. La Organización Mundial de la Salud, le digo, expresó una preocupación, alabó nuevamente el actuar de las autoridades chinas, aseguró que pensaba que han hecho lo que ha estado en su poder para intentar contener este virus. Sin embargo, dice la Organización Mundial de la Salud, el tiempo se agota para lograr contenerlo por un lado. Por otro lado, invitó a otros países, incluso a los que no presentan casos, que es, por ejemplo, el caso de México, a prepararse, a preparar incluso un presupuesto en caso de que llegara el brote a estos países donde todavía no hay. Vamos a escuchar un poco de las voces y después nos iremos hasta Italia, donde falleció ya la segunda persona víctima de este virus, y también hasta Inglaterra, donde llegaron algunos de los ciudadanos que se encontraban en este crucero japonés que, como usted sabe, estaban en cuarentena después de que se produjo un brote ahí importante. También regresaron unos Estados Unidos que llegaron a estar separados durante 14 días, 11 de ellos ya presentaron contagio. Más adelante le tendremos esa información. Antes vamos a escuchar un poco de las voces en torno a este virus COVID-19. Data from China continue to show a decline in new confirmed cases. Once again, we're encouraged by this trend, but this is no time for complacency. 우려했던 사망자가 나와서 지금 많이 걱정이 되고, 오늘 마스크를 끼고 나왔는데 대중교통을 이용하다 보니까 좀 더 조심해야겠다는 생각이 들어서 마스크를 쓰고 나왔습니다. 지역 내의 관련 교단의 협조를 받아 신도와 예배 참석 여부를 파악하고 신속하게 접촉자를 조사 중이며, 신도들에 대한 전수조사 등 유증상자를 조기에 확인할 수 있는 효과적 대처 방안을 추진할 계획입니다. 国内においては感染拡大の防止、そして各地の自治体とより一層連携をしながら感染者の重症化防止に全力で取り組んでまいります。Vámonos hasta Italia, donde este viernes se anunciaron 16 casos más y ya también personas fallecidas por este nuevo virus, esta nueva cepa de coronavirus, el COVID-19. Un hombre de 78 años de edad que estaba hospitalizado en Padua, en la región de Padua, dio la prueba positiva y finalmente falleció. De acuerdo con las autoridades, hay alrededor de 250 personas en observación, en su mayoría médicos o gente que ha estado en contacto con pacientes de coronavirus. Señalaron que se tienen confirmados 18 casos en distintas regiones. Varias de ellas ya tienen acceso limitado y se encuentran pues en una especie de cerradas, pues. Vámonos justamente hasta Italia. Valentina Larraqui nos va a tener mucho más detalle en torno a lo que está sucediendo allá. Valentina, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Sí, muy buenos días, Andrea. Pues mira, la verdad es que los números están cambiando continuamente. Cada hora
prácticamente los están actualizando y esto habla de la velocidad del contagio, porque hubo una rueda de prensa que todavía está en curso, empezó hace unos 15-20 minutos en la región de Lombardía con los responsables de esta región y confirmaron que había hasta ese momento 32 casos en la región de Lombardía y 12 ya en el Véneto. Además de confirmar, pues como tú ya decías, los 2 fallecimientos de un hombre de 78 años que en los últimos 10 días había estado en terapia intensiva, de una mujer de 77 años también en estado delicado, y bueno, ella además con toda una serie de patologías, pero fue sometida a la autopsia y sí dio positiva al virus. La situación está concentrada en 2 regiones del norte de Italia y específicamente, sobre todo, en la región lodigiana, digamos, alrededor de un pueblo que se llama Codogno, y supuestamente el paciente cero sería de ahí, del pueblo de Codogno, y habría tenido toda una serie de relaciones o familiares o personales que luego quedaron de alguna manera contagiadas. Eso, lo que están haciendo en estos momentos es tratar de reconstruir, digamos, la situación para entender dónde empezó el contagio, aunque sí dicen que la zona cero sería este pueblo de Codogno. Hay 10 pueblos aislados, Andrea, que parecen como una imagen muy surrealista, porque las calles vacías, han cerrado los bares, las cafeterías, los restaurantes, se han recibido en las manifestaciones públicas. Calcula que hoy pues es carnaval, había muchas manifestaciones relacionadas con el carnaval, obviamente se han suspendido, se ha suspendido el transporte público. En muchos de estos pueblos quedan abiertos algunos supermercados y las farmacias, pero todo lo demás, por ejemplo, también las oficinas, bueno, hoy es sábado, pero las oficinas que de todas formas hubieran estado abiertas hoy, también la gente no fue a trabajar, y lo que se les pide a la gente es eso, de no salir a la calle, de estar lo más posible en casa, teniendo en cuenta justamente la velocidad de este contagio. Uno de los problemas es que un gran número de contagiados tuvo que ver con uno de los hospitales de esta zona, entonces hay varios médicos, enfermeras que han dado positivos al test. Hay unidades de crisis. En Roma, el jefe del gobierno italiano, Conte, quien ayer estaba en Bruselas y ahí recibió la noticia de todos estos casos del norte de Europa, se reunió esta mañana con la Protección Civil, están constantemente en contacto con las autoridades sanitarias y políticas tanto de Lombardía como Véneto, para ver también cómo evoluciona la situación y si es que hay que implementar nuevas medidas. Hasta ahora se ha dicho que todas las personas que han tenido algún contacto con las personas que han resultado contagiadas obviamente tienen que pasar a cuarentena, y se habla ya de más de 250 personas. Y luego hay toda una serie de medidas. Andrea, por ejemplo, se suspendió un partido de fútbol de segunda división que iba a darse, a jugarse, digamos, en esa zona. O bien, un obispo, por ejemplo, de Piacenza, pidió que no se distribuya la comunión en la boca, sino en la mano, y, por ejemplo, que no se intercambie el señal de la paz, ¿no? Que digamos que la gente trate de evitar pues estar demasiado cerca, y bueno, en las misas que se prevén para mañana domingo, pues ya se está pidiendo toda una serie de precauciones. Así que bueno, en este momento esa es la situación. A Roma, por otra parte, llegaron 19 personas, 19 italianos que habían estado en la nave, el Diamond Princess, que también pues estuvo parada durante tantos días. Ahora ellos han sido llevados a un hospital militar y serán todos, obviamente, estarán en cuarentena y serán sometidos de nuevo a los test, aunque aparentemente desde los primeros análisis que les habían sido realizados en el barco no habían dado negativo, pero de todas formas obviamente estarán en cuarentena en este hospital militar de Roma. Así que bueno, esa es la situación en esos pueblos fantasmas. Obviamente sí se siente como mucha preocupación porque sí se está empezando a entender de dónde salió, digamos, el paciente cero, pero obviamente pues se ha extendido a diferentes pueblos en las 2 regiones. Entonces todos los que han estado, digamos, bueno, obviamente en contacto con estas personas que dieron positivas, pero también que no lo han estado, pues hay bastante miedo, hay un poco de pánico también por todas estas medidas que han sido tomadas. Pero bueno, lo importante es que obviamente pues se está haciendo todo lo posible para que por lo menos todas las personas que han tenido contactos pues estén en cuarentena, y eso de alguna manera haga que no se siga propagando, digamos, con esta velocidad tan impresionante, porque te repito, los números cambian constantemente.
Valentina, muchísimas gracias por tu reporte. Yo sospecho que estaremos escuchándonos mucho y seguiremos de cerca esta historia, como bien dices. Uno de los grandes retos. Gracias, Valentina, que tengas muy bonita tarde. Igualmente, Andrea. Uno de los grandes retos que reportaba la Organización Mundial de la Salud y los especialistas en torno a este virus es, en efecto, su tasa de propagación y que todavía no se tiene mucha claridad justamente de las dimensiones, de cuánto tiempo sobrevive este virus, en qué superficies, en fin, a qué temperaturas. Todo ese tipo de cosas que eventualmente ayudarán a poder contener un poquitito mejor la propagación de este virus. Lo cierto es que en China 109 personas murieron en las últimas horas por esta nueva cepa de coronavirus. Con esta cifra se incrementó a 2.345 muertos por esta enfermedad en el país asiático. Además, se reportan 75.288 infectados. La Comisión Nacional de Salud de China informó que se detectaron 5.365 casos sospechosos, mientras que más de 20.000 pacientes se recuperaron. Corea del Sur, por su parte, registró 142 nuevas infecciones. Es el país más afectado después de China por COVID-19, lo que aumentó su número de contagios confirmados a ya 433. La gran mayoría de estos casos proceden de los brotes en una iglesia en la ciudad de Daegu, al sureste de Seúl, y en un hospital en el condado de Cheongdo. Justamente en el hospital, el aumento de casos pasó en 24 horas, de 16 a 108. Hasta el momento hay 2 personas muertas en Corea del Sur. La propagación del COVID-19 fuera de China comienza a preocupar a la comunidad internacional. Además de los 634 casos confirmados en el crucero Diamond Princess, Corea del Sur registra más de 200. En solo 2 días, el número de contagios en Irán se elevó a 18, mientras que Italia tiene 16 pacientes. Apart from the Diamond Princess cruise ship, the Republic of Korea now has the most cases outside China. Para intentar frenar la propagación en su territorio, el gobierno de Corea del Sur prohibió las actividades en escuelas e iglesias, así como eventos con grandes concentraciones, y declaró emergencia en Daegu, la 4ª ciudad más grande del país, donde se pidió a sus 2,5 millones de habitantes que no salgan de sus casas. 코로나19 확산에 따라서 이 감염병에 취약한 어르신들을 보호하기 위해서 또 한 가지 특단의 조치를 취하고자 합니다. 서울시는 시민 운집이 많은 서울광장, 청계광장, 광화문 광장의 사용을 금지하겠습니다. La mayoría de los casos están relacionados con una mujer de 61 años, identificada como la paciente 31. La mujer pertenece a la iglesia cristiana Nuevo Cielo y Tierra, y el domingo estuvo en una misa a la que asistieron unas 1,000 personas. Muchos de los casos confirmados también asistieron a la ceremonia, por lo que las autoridades de salud investigan si se trata del caso de un supercontagiador. 성도들은 다 그때 이제 화요일 이후로 다 아무도 출입을 안 하고 있고요. 지금 그리고 그 화요일 날 방역을 한번 하고 수요일 날 또 방역을 했기 때문에 2차례 저희가 2차례 방역을 다 해서 지금 방역은 다 한 상태고 그다음에 그 아무도 출입을 안 하고 있습니다. En Irán, que en solo 2 días registró 18 casos y 4 muertes, se informó que los casos están relacionados con la ciudad de Qom, un lugar de peregrinación al que acuden fieles chiitas de Irak y Pakistán, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de todos los centros religiosos de la ciudad. El caso de Irán genera incertidumbre debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que podrían complicar el envío de ayuda para enfrentar el virus. We're also concerned about the increase in cases in the Islamic Republic of Iran, where there are now 18 cases and 4 deaths in just the past 2 days. En Italia, después de que se confirmaran 16 casos, las autoridades pidieron a los habitantes de 3 localidades de Lombardía que permanezcan en sus casas para evitar contactos personales. La medida afecta a unas 35.000 personas. Abbiamo in questo momento ritenuto di invitare la popolazione dei comuni di Codogno, di Castiglione d'Adda, di Casal Pusterlengo a rimanere nelle proprie case. El comisionado de salud de la región informó que unas 250 personas están en aislamiento y se les realizan pruebas para descartar que estén contagiados. Mientras tanto, en Japón, este viernes otro grupo de 450 pasajeros del crucero Diamond Princess bajó de la embarcación, con lo que concluyó la primera fase del desembarco. Emanuel Rosales, Noticieros Televisa.
Mira, para poner un poquitito más de contexto y entender un poco más en números este asunto preocupante, según algunos, del ritmo de la tasa de contagio, vamos a hacer un breve recuento sobre cómo ha avanzado esta cepa de coronavirus tan solo en unos fines de semana, en unos sábados de foro, digamos. Mire, entre enero 25 y 26, el fin de semana, la suma de muertos era de 80 y se estimaba que habían alrededor de 2.700 personas infectadas. El primer fin de semana de febrero, el número de contagios ya había incrementado a más de 3.000 y los muertos a un poco más de 700 personas. El siguiente fin de semana, el 8 y 9 de febrero, la cifra de contagios, mire lo que incrementó a 34.000. Ya se hablaba, y probablemente eso explique este salto cuantitativo tan grande, ya se hablaba de que había un subregistro en el número de contagios. Muchos especialistas decían que podía ser que estaba reportándose menos de la gente que había contagiada. Lo cierto es que el fin de semana del 15 de febrero, 48.000 casos se presentaban y más de 1.000 muertos. Y después, hoy, el virus, ya le decía yo hace unos momentos, ha cobrado la vida de más de 2.000 personas y se estima que hay más de 77.000 personas, casos confirmados pues de esta nueva cepa de coronavirus. Estas cifras son exclusivamente en China. También usted recordará, al principio se hablaba básicamente de otros países vecinos asiáticos, entre ellos, por ejemplo, Corea, con contagios. Ahora ya se reportan, según algunas fuentes, más de 30 países han presentado casos. Ya hablábamos hace un momento con Valentina Larraqui, que es el caso de Italia, Inglaterra, Estados Unidos, en fin, Australia. Hay muchísimos países ya que han reportado casos.